En el tema de las reformas laborales ha habido algunas controversias y para entender un poquito los claroscuros de algunos de los elementos que se han dado y de los que quedaron pendientes, porque ya ve que se aprobó el aumento al salario mínimo, pero la reforma para reducir la jornada laboral quedó para discutirse hasta el próximo año, entre otros temas, y entender que hay claroscuros. Hay claroscuros en este tema, en el contexto de que pues creo que nadie va a estar en contra de mejoras a los trabajadores en México, de mejoras salariales, de mejoras de prestaciones y demás. Hay procesos que implican sobre todo caminos de adaptación para sobre todo la iniciativa privada. Y ya sabe, uno de los temas creo que, y vamos a platicar con un experto a continuación sobre ello, pero creo que uno de los grandes temas es el de las pymes, porque pues son pequeñitas empresas, pero que finalmente generan la mayor cantidad de trabajo de nuestro país. Entonces, ¿cómo van a enfrentar esas reformas? ¿Cómo enfrentan estos pequeños negocitos? Por ejemplo, el aumento del salario. ¿Qué va a pasar cuando aprueben la reforma para reducir la jornada laboral? Pero acuérdese que hay otras cosas como la prima ocasional, los días festivos, aumento del aguinaldo que también se tienen que discutir. Y le decía justamente que hablar con expertos acerca de ello para entenderlo bien a bien, y es por ello que le agradezco enormemente que nos tome la llamada el licenciado Roberto Quijano Sosa. Él es experto en Derecho Laboralista del despacho Cervantes Quijano. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, buenos días, saludos, gracias de nuevo cuenta por el espacio. Oye, podemos ir por partes si nos lo permites. Podemos arrancar, por ejemplo, con el tema del aumento del salario mínimo, porque le decía al público, suena muy bien, claro, yo creo que nadie debe estar en contra de una mejora salarial, pero siempre hay claroscuros y hay cosas que enfrentar y que las empresas tienen que planear, que van a afrontar, y también hay efectos a nivel micro y macro. ¿Cuáles serían esos claroscuros, por ejemplo, en el caso del salario mínimo? Mira, David, el sector empresarial celebra el incremento a los salarios. Sin lugar a duda, había una gran deuda histórica del Estado y por parte de los patrones en el tema salarial, ¿no? Lo cual se celebra. Sin embargo, como bien lo estás señalando tú, no necesariamente eso significa que gente haya elevado su nivel de vida. Son dos temas totalmente distintos, ¿no? Porque tienes tú un tema no solamente inflacionario por el natural incremento de salarios, sino también todas las tarifas, ¿no? El agua, la luz, el gas, son elementos que a diario toda la gente usa, ¿verdad? ¿Quién no consume agua? ¿Quién no consume luz? Etcétera. El 95% de la población lo hace. Y pregúntale a las amas de casa. Las amas de casa, pregúntales, oye, lamentaron el salario de tu marido, ¿vives mejor? ¿Te da para más? Y la respuesta va a ser que no. Y ese incremento del 20%, el cual es muy bueno, qué bueno que a la gente se le sube el salario, mientras no vaya unido a una serie mayor de medidas, en 15 días, en 45 días, David, va a desaparecer el aspecto positivo de ese incremento. ¿Qué tipo de medidas entonces se tendrían que tomar cuando se establece una medida como aumentar el salario mínimo 20%? Mira, para empezar, una gran reducción del gasto público, ¿no? Cuando tú hablas de incrementos, yo no escucho el tema de una reducción del gasto público, de austeridad del gobierno, ¿no? Seguimos viendo que los gobiernos siguen gastando, sigue habiendo los funcionarios públicos con sus vehículos grandes, con sus equipos de personas, secretarías que a lo mejor no deberían de existir, y eso lo hablo a los tres órdenes de gobierno, ¿no? Tanto a nivel federal, estatal y particularmente el municipal. Tú sabes, fui regidor en una de las peores administraciones de esta ciudad y conocí de primera vista la enorme burocracia municipal que existe, que no sirve para nada. Entonces, el Estado debe ser muy pequeño, debe ser solamente ordenador de las actividades y promover, te voy a decir otra medida muy importante, el pago de los impuestos. Pregúntale a cualquier empresario, por muy grande o por muy pequeño que sea, te estoy hablando de que el 85% de la actividad económica de Baja California la hacen micros y pequeños empresarios, ¿eh? El que tiene 2, 3, 4, 5 empleados, una taquería, una persona que pone uñas, una persona que tiene un lugar de una farmacia, esos son los micro y pequeños empresarios que van a ser los primeros afectados, ¿no? El aumento de las vacaciones, el aumento del salario, se acaba de resolver el aumentar 20 días permisos de paternidad,
Entonces son una serie de cargas legales para los patrones que, pues bueno, no necesariamente benefician al contexto del derecho laboral, sino que solamente beneficia al trabajador, que qué bueno. Tú no vas a escuchar que el patrón diga, ya no le quiero aumentar a mi trabajador, que gane más, qué bueno, pero también el Estado debe adelgazarse y debe establecer estímulos fiscales para los patrones. Y justo de eso te iba a preguntar, licenciado, si bien también no es que sea fácil, pero a lo mejor para un gran corporativo es menos complicado que para una pyme adaptarse a estos cambios que son fuertes desde el punto de vista de mantener las finanzas sanas de un emprendimiento. ¿Qué otra cosa podría hacer una pyme ante la falta de esto que justamente acabas de mencionar? De otro tipo de estímulos que permitan mantener el equilibrio, cuando además nos han dado datos que también vienen, por cierto, de la Coparmex, una organización en la que tú también participas, licenciado, donde nos han explicado expertos que pues la mayoría de los emprendimientos fracasan en el primer año, básicamente, ¿no? Sí, hay muchos elementos para que los empresarios o los microempresarios pues vean su negocio que se les va los primeros meses, los primeros años. Hay muchos elementos, principalmente la falta de planeación, es la falta de recursos para continuar manteniendo pues esas épocas difíciles del principio, donde no se vence el producto, donde no te llegan clientes. Sin embargo, la carga fiscal es enorme en México, es enorme, es de los países que tiene la carga fiscal más grande. Por lo tanto, David, es uno de los países donde hay más informalidad, ¿verdad? Porque si a una persona que va a poner un pequeño restaurante le dices, oye, hay que pagar impuestos sobre la nómina, hay que pagar impuestos sobre la renta, hay que pagar Infonavit, hay que pagar seguro social, dice, no, pues yo no quiero pagar todo eso, mejor me voy a la informalidad. Entonces, en Baja California, que fíjate, qué irónico esto, Baja California es uno de los países donde más formalidad hay, y la formalidad en Baja California es del 55%, eso quiere decir que los negocios en Baja California en el 45% están en la informalidad, y somos de los estados donde hay más empleo. Y entonces, si se implementa la reducción de la jornada laboral, así de golpe, pues entonces el sentido común, pero tú eres el experto, me dice, pues entonces también va a ir en ese camino, va a generar informalidad, va a generar inflación, o hay que deberíamos entender. Sí, totalmente, mira, hay negocios, pero fíjate, la reforma es una reforma tan mal diseñada que establece que ahora va a haber 2 días de descanso. Actualmente la Ley Federal del Trabajo establece como día de descanso el día domingo. Sin embargo, ahora se va a establecer sábado y domingo. Eso pudiera sonar muy interesante para algún tipo de empresa de carácter industrial, una maquiladora, por ejemplo. Pero pregúntale al del restaurante, pregúntale al del hotel, pregúntale son sus días fuertes, claro. Pues son sus días fuertes, exactamente. Entonces tú dices, pero ¿cómo voy a descansar sábado y domingo? Mejor dame oportunidad yo acordar con el trabajador el que nos pongamos de acuerdo cuáles van a ser esos 2 días, lunes y martes y miércoles, no sé, los días que sean, ¿no? Sin embargo, fíjate que en el Congreso de la Unión, de alguna manera reinó la prudencia, porque discusión de la semana de 40 horas, que ya se veía venir, fue postergada hasta el año que viene, porque se escuchó a todos los factores, se escuchó al sector privado, se escuchó a los trabajadores, se escuchó a los sindicatos, y el impacto económico que esto hubiera tenido. De que va a suceder, sin embargo, se va a matizar y se va a tomar en cuenta todos los elementos, ¿no? Para precisamente no haya un impacto negativo en el empleo, no solamente en contra del empresario, en el empleo, ¿no? Claro. Oye, y me queda nada más un minutito, pero pedirte una reflexión respecto a los efectos de la nueva tabla de enfermedades de la Secretaría del Trabajo Federal, porque es algo de lo que, si bien podremos ahondar más adelante, en otro momento, licenciado, nos han preguntado mucho, así como que, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? ¿Qué efectos va a tener en el empresariado? ¿Qué efectos va a tener en el trabajador? ¿Hay qué reflexión nos podrías compartir? Mira, es una pregunta muy difícil de contestar, David, porque esta nueva tabla de enfermedades, en la gran mayoría de los casos, tiene que ver con enfermedades de carácter psicosocial, tiene que ver con un estrés laboral, tiene que ver con un tema de condiciones psicológicas dentro del trabajo. Entonces, cuidado, porque puede haber trabajadores que abusen de esa situación, diciendo, oye, pues yo me siento estresado por mi trabajo, me siento estresado por las condiciones, y por lo tanto ir al Seguro Social, el Seguro Social te puede
haber una incapacidad y derivado de eso la prima de riesgo, es decir, lo que paga el patrón por seguro social, se puede incrementar. Cuidado con ese tema, porque puede haber abusos. La tabla de enfermedades debe de ajustarse, claro que sí, porque hay enfermedades nuevas que no existían hace 20, 30 años, claro que sí, hay que ajustarse. Sin embargo, vuelvo al tema de que tiene que ser un diálogo, lo cual no sucedió en este caso, y pues bueno, vuelvo al tema de la carga que de nueva cuenta se le está haciendo, no al gran empresario, porque como dices tú, el gran empresario de alguna manera tiene los recursos y las formas de salir adelante. Y estoy hablando de la refaccionaria que tiene 2 empleados, estoy hablando de la papelería que tiene 3 empleados, del taxista. Cuidado, porque ellos van a ser seriamente afectados por estas reformas. Sí, claro. Una persona se puede significar que perdiste el 30% de tu fuerza laboral o hasta el 50% de los negocios más chiquitos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo compensas? Licenciado, te agradezco mucho. Seguiremos hablando de estos temas. Mientras tanto, agradezco enormemente tu tiempo. Te deseo que tengas unas muy felices fiestas y nos escuchamos muy pronto. Gracias y buenos días. Claro que sí, David. Igualmente un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo tu auditorio. Gracias, es el licenciado Roberto Quijano Sosa, experto en Derecho Laboralista, pues ayudándonos a entender más todos estos temas que, como usted acaba de escuchar, tienen un buen grado de complejidad. En resumen, yo le diría, los expertos coinciden están bien las medidas, pero hay que elaborarlas mejor, hay que planearlas mejor.